Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga mucho. Nos sentimos muy felices de poder en el día de hoy compartir un culto para agradar al Señor y queremos iniciar con una palabra en el Salmo 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. Señor Jesús, queremos en este día darte las gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque tú nos has permitido un día más de vida y porque gracias a ti podemos escuchar este mensaje. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que está con nosotros en todo momento. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea de edificación para todos nuestros corazones, que sea el mensaje que cada uno de nosotros necesitas y que seas tú en todo momento. Te damos las gracias y te adoramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te invito a que juntos adoremos al Señor. Si estás con tu familia, con tus hijos, con tus padres, ponte de pie y regálale este momento al Señor. Entrega tu corazón y disponlo para que así el Señor pueda obrar en tu vida. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gracia.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hay descanso en él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bueno es saber que podemos contar con la presencia del Espíritu Santo cuando adoramos. Pero no menos importante son nuestras actividades de la semana. Los martes tenemos nuestro grupo de Perlas de Dios. Aquí las chicas se conectan con la pastora, aquí interactúan mediante libros, la Biblia, oran, hacen peticiones entre ellas. Los miércoles tenemos nuestro grupo Bendiciones. Aquí nos reunimos a las 8:30 de la noche por medio de Zoom. Aquí podemos tener una interacción ya con el pastor, con la pastora. Podemos comunicarnos entre nosotros, podemos orar. Aquí podemos tener un tipo ya más íntimo con ellos y cualquier inquietud que podamos tener la podemos resolver con ellos. Ahora los viernes tenemos nuestro discipulado. Aquí podemos ya seguir lo que son los pasos de Jesús, aprender más de Él y seguir adelante. Los domingos tenemos nuestro culto oficial por YouTube. Activa la campanita, puedes suscribirte a nuestro canal. Aquí vamos a aprender más de la palabra de Dios y podemos entender algunas incógnitas que tengamos. Ahora vamos a recibir la palabra a cargo de nuestro pastor Dulben Núñez. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para nosotros es un placer tenerte aquí una vez más adorando juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento quiero pedirte, como siempre, que nos pongamos en las manos del Señor para que Él sea el director absoluto de lo que estamos haciendo y que su palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás y que ores conmigo. Padre, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Te pido que tú seas el director de todas las cosas que vamos a hablar, Padre, que tú pongas la palabra en mi boca y que esta palabra pueda encontrar un lugar en cada corazón, que tú puedas hacernos crecer a través de tu palabra, bendecir a través de tu palabra, corregirnos si es necesario con tu palabra, que tu Espíritu Santo también se haga presente, Señor, y que todo fluya conforme a tu propósito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, y como ustedes saben, hemos estado en este mes trabajando con el tema de la humildad y nos hemos estado refiriendo constantemente al Salmo 138, versículo 6, que dice que aunque Dios es grande, poderoso, majestuoso, Él atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, al orgulloso, al arrogante. Y queremos seguir trabajando en este tema porque es muy importante que nosotros sepamos qué Dios demanda de nuestras vidas. Recuérdense que uno de los propósitos de la palabra es corregirnos, hacernos crecer, además de alentarnos lógicamente y guiarnos por el camino que Dios quiere para nosotros. No pretendemos ofender a nadie con nuestra predicación, pero sepa algo, si la palabra te inquieta, te molesta, te incomoda, es porque Dios está tocando una fibra en tu corazón y hay que prestarle atención. Y hoy quiero trabajar con este tema a través de un personaje bíblico muy interesante que es Naamán. Naamán es un general poderoso y vamos a leer la historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Te pido que busques tu Biblia porque vamos a estar leyendo
a profundidad esta historia. Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 probablemente hasta el verso 16. Leemos la palabra en el nombre del Señor y dice lo siguiente. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Importante que veamos lo que la palabra nos dice en este primer versículo. ¿Qué aprendemos de Naamán? Primero, que él era jefe del ejército de Siria. Naamán era un general del ejército de Siria y era un hombre que tenía mucho prestigio, que gozaba del favor de su rey. ¿Por qué? Porque a través de él Dios le había dado la victoria a su país. Podemos decir que era un héroe nacional. Estaba muy pegado a, como nosotros decimos en nuestro lenguaje cotidiano, estaba pegado con el rey. Estaba de verdad que tenía el favor del rey porque había sido un instrumento para que el pueblo sirio pues lograra grandes victorias. Y dice que era un soldado valiente. Yo me imagino que Naamán no tenía ningún tipo de preocupación económica, ni de prestigio, ni de prioridades. Naamán era un hombre que gozaba de muchos privilegios. Sin embargo, dice la palabra que estaba enfermo de lepra. Naamán estaba enfermo de lepra. ¿Cuánto de nosotros sabemos cuando analizamos que independientemente de las riquezas que tengamos, las posesiones, cuando nos falta la salud, todo lo demás, todo el prestigio, todo el reconocimiento, todo el gran nombre pasa a un tercer o cuarto plano? De hecho, hay un dicho que reza normalmente que hay personas que gastan su tiempo ganando dinero y luego gastan el dinero recuperando su salud. Naamán tenía una situación seria de salud, tenía lepra, y que no era sencillamente una enfermedad pues que lógicamente atentaba contra su vida, sino que también lo limitaba en su círculo social por el tipo de enfermedad que era. Dice entonces la palabra en el versículo 2 que en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Había sido capturada una joven de Israel y había sido puesta como sierva de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo, o sea Naamán, fuera a ver al profeta que hay en Samaria, o sea en Israel, porque él lo sanaría de su lepra. Esta joven reconocía que en Israel había un profeta que tenía el poder suficiente para que Naamán fuese sanado de su lepra. Y fíjense lo que hace Naamán. Naamán fue y le cuenta esto al rey de lo que había dicho la muchacha israelita, y el rey de Siria le respondió lo siguiente: bien, puedes ir, yo le mandaré carta al rey de Israel. O sea, Naamán en este momento, me imagino que con el poder que Naamán tenía, la influencia que tenía en Siria, fácil que había agotado todos los medios posibles por que esta enfermedad le fuese sanada. Sin embargo, aparentemente o evidentemente no había tenido ningún éxito al respecto. Por eso Naamán le presta oído a lo que una sierva, una sirvienta, le sugiere. Probablemente en una situación diferente, Naamán le dice: bueno, esta muchacha debe estar un poco loca. ¿Cómo yo voy a ir a un profeta que me sane? Pero creo que parte de lo que movió a Naamán a prestarle atención a aquella recomendación era precisamente porque había agotado los medios posibles
y no había logrado la sanidad. Dice el verso 5, continúa el verso 5 y dice: así Naamán se fue llevando unas 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta le llevó al rey de Israel, decía lo siguiente: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Rey de Siria le escribe al rey de Israel una carta: sáname a este hombre, que este hombre es un siervo mío. Sánalo de su lepra. Cuando el rey de Israel, dice el verso 7, al leer la carta al rey de Israel, se rasgó los vestidos y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. El rey de Israel interpreta esto como una provocación de parte del rey de Siria, al parecer por mandarle una encomienda que había sido imposible hasta el momento. O sea, ve, sáname ese leproso. Y con toda razón dice el rey de Israel: pero ¿acaso soy yo Dios para darle vida a una gente o quitársela, o para sanar a un leproso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sin embargo, el hombre de Dios, el hombre que busca a Dios en oración, el hombre que está buscando la presencia y dirección de Dios, siempre está atento a lo que está pasando, no solamente en su vida, en su familia, sino en su nación. Dice que cuando Eliseo, que era el profeta del Señor, hombre de Dios, lo dice la palabra, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado la vestidura. Y cuando hablamos de rasgarse la vestidura, era un símbolo de indignación, un símbolo de indignación. Dice que cuando él supo que el rey de Israel se había indignado, ¿verdad?, le envió el siguiente mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. O sea, el profeta Eliseo le dice al rey: no te preocupes, no te enojes, mándame al hombre y yo le voy a mostrar que hay profeta de Dios en Israel. Dice el verso 9: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Recordemos que Naamán sale de Siria con ropas, con plata y con oro. Naamán salió con provisión para pagar el costo que fuese necesario por su sanidad. Pero miren qué ocurre. Dice lo siguiente, escuchen bien, que esta es una parte muy interesante. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa del profeta Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. O sea, este hombre que en Siria era un hombre de renombre, que era un hombre de autoridad, un hombre de influencia, va a la casa de un profeta en Samaria, Israel, y este profeta ni siquiera se molesta en salir de su casa, sino que le manda un criado, le manda un mensaje. Le manda a decir: mira, ve, zambúllete 7 veces en tal río y tu piel se te va a sanar. Pero miren cuál es la reacción de Naamán ante esta situación. Naamán se enfureció y se fue quejándose, diciendo lo siguiente: yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de su Dios y que con un movimiento de sus manos me sanaría la lepra. Aquí hay algo interesante. Lo primero que tenemos que ver es que Naamán, apostando a la posición que él había mantenido, apostando a su cargo,
a su, digamos que toda su influencia en Siria, tiene una expectativa de cuál va a ser su recibimiento en la casa del profeta. Y el profeta sencillamente le manda a un criado. Nosotros podemos pensar bueno, ¿y por qué se ofende Naamán? ¿Acaso no actuaríamos nosotros igual? Y ahí viene el destello del orgullo de quien yo soy. Si de repente el presidente de la República tiene una cita, tiene un compromiso de reunión con alguno de los directores de su gabinete, que él se apersone a la oficina o al despacho de uno de estos ministros y que el ministro le mande a decir con la secretaria, bueno, dile que el informe que él me pidió está ahí, miren, y no lo recibe, cualquiera dice, óyeme, ¿qué pasa? Aquí hay un problema, aquí hay una situación. Y Naamán se enfurece porque Naamán tenía una expectativa. Muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. A veces vamos a la iglesia y queremos que el pastor ore por una situación tuya. Pero si no es el pastor que ora y el pastor le pide a un hermano que ore, que imponga la mano sobre ti, o sencillamente no hace el rito que tú tenías en tu cabeza que él iba a hacer para orar por tu petición, tú dices, no, pero como que no ha tenido efecto. Y ahí el orgullo comienza a ocupar una posición que nos puede alejar de una gran bendición. A veces el orgullo es el obstáculo para nosotros obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer, y por ende no vemos la gloria de Dios cuando Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Naamán sencillamente tenía una expectativa de que iba a ser recibido probablemente por el profeta con bombos y platillos, y que aquel profeta iba a comenzar a hacer unos ademanes y para sanarlo, y el profeta sencillamente le dice que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y se va quejándose Naamán. Se va quejándose cuando nosotros somos golpeados con nuestro orgullo, porque creemos que merecemos cierto trato y no lo recibimos, va a salir ese enojo. Y nosotros ahí es que tenemos que tener cuidado, porque eso puede alejarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que sucede. Después que dice él que él creía que el profeta saldría en el verso 11 y le recibiría personalmente para invocar el nombre de Dios, dice lo siguiente en el verso 12: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? Aquí tenemos que poner un poquito en contexto lo que estamos hablando. Eliseo le había dicho al general Naamán lo siguiente: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Eso es como que le dijésemos a alguien: ve y zambúllete 7 veces en el río Osama de nuestro país. Cualquiera dice, no, pero si yo entro en ese río 7 veces, lo que voy a salir es muerto, y más si tengo lepra, porque eso es un río que está súper contaminado. Pero dice Naamán, no, pero es que en mi tierra hay mejores ríos de ahí. Mejor me hubiese ido a Río Partido, que es un agua limpia. Pero ¿por qué si yo me introduzco en uno de estos ríos no voy a ser sanado igual? No se trata de donde tú determines y como tú determines que Dios te va a bendecir. Es como Dios ha determinado bendecir tu vida. Es como Dios ha determinado que tú obedezcas, para poner a prueba precisamente nuestros corazones, si somos lo suficientemente humildes para caminar aún en las dimensiones que no entendemos y donde no tenemos todo el control, donde somos puestos en una posición de vulnerabilidad, que a veces eso es lo que no nos gusta a nosotros. Dice lo siguiente: cuando hace esta pregunta, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores
que toda el agua de Israel. ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio vuelta y se marchó. Se fue sencillamente enojado. Entonces, ¿cuántos saben que Dios siempre pone a alguien delante de nosotros o al lado nuestro, cerca de nosotros, para que nos recuerde que debemos pisar sobre la tierra? Para que entendamos que somos seres humanos y que a veces las cosas no son como nosotros pensamos. Fíjense lo siguiente. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Un criado aconsejando al general. Le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice es que usted se zambulla y así quedará limpio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el profeta le hubiese dicho: mira, camina 15 kilómetros, 20,000 kilómetros a pie y será sano, probablemente él no se hubiese quejado, pero lo enviaron a zambullirse en un río que él creía o entendía que no era digno de él zambullirse ahí. De él, sencillamente, que su persona, el general, aún siendo leproso, no podía entrar en ese río. Así que Naamán, con esta advertencia, consejo de sus criados, entra en razón. Y dice la palabra en el verso 14, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. O sea, su piel no solo se limpió, sino que llegó a tener una piel parecida a la ternura de un niño. ¿Cuántos sabemos que la piel de un niño es tierna, una piel limpia? Y entonces dice que luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose hasta el hombre de Dios, dijo lo siguiente: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Vemos aquí que el Señor hizo el milagro en la vida de Naamán, cuando Naamán fue capaz de aceptar su humillación, cuando él fue capaz de reconocer que realmente lo que Dios le estaba mandando era lo que debía hacer, que debía obedecer, que debía ser humilde, no arrogante. Por poco, si Naamán no cuenta con siervos que estuviesen cerca de él, que estuviesen atentos y que le hubiesen dado el consejo, ese pequeño destello de arrogancia de Naamán le hubiese costado toda la bendición de ser un hombre limpio y sano. Naamán se devuelve con la intención de pagar por lo que Dios había hecho por él. Pero Dios no necesita que nosotros le paguemos absolutamente nada para él bendecirnos. Sencillamente un hombre como él tal vez no entendía recibir un milagro de esta magnitud a cambio de nada. Pero Dios no nos exige para hacer el favor, para hacer milagros, para bendecirnos. Lo único que Él quiere es que nosotros seamos obedientes, y para ser obedientes es necesario ser humildes. Tenemos que a veces desmontarnos del carruaje donde nos hemos subido para poder escuchar la voz de Dios y poder nosotros caminar conforme a lo que Dios determina en nuestras vidas. Quiero terminar con lo que comencé. Salmo 138:6 dice que Dios, no importando su grandeza, su magnitud, su poder, siendo Él lo más grande, atiende al humilde, mira al que es humilde, le presta atención al que es humilde, pero al que se llena de arrogancia y cree que es más que lo que realmente debe ser. Y acuérdate que no te estoy diciendo que tenga baja estima, y te lo voy a repetir una y otra vez. No es baja estima, es un corazón que esté dispuesto a doblegarse, un corazón que esté dispuesto
a inclinarse delante de Dios. Eso es humildad. Aunque no entendamos la senda por donde Dios nos quiere llevar, que obedientemente vayamos detrás de la palabra que Él nos ha mandado a cumplir para que podamos ver su gloria. Mucha gente quiere que Dios lo bendiga, mucha gente quiere ser tocado por Dios, dirigido por Dios, que Dios esté en sus proyectos. Pero cuando Dios te dice, óyeme, yo necesito que tú me dediques tiempo, que tú obedezcas esto de mi palabra, nosotros sencillamente nos frenamos. Hablaba con alguien y me decía, en pocas palabras, como que no le gustaba cuando escuchaba predicadores hablar del pecado. Y lamentablemente es necesario, porque el pecado es lo que nos aleja de la gracia del Señor. El pecado es lo que nos aleja. Es cierto que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia del Señor, pero no podemos pretender querer vivir una senda, una vida como si nada pasara y tener todos los beneficios del Señor. No funciona así. No funciona así. Que Dios nos perdona todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Todas las que sea necesaria y que tú te arrepientas de corazón. Pero tampoco podemos jugar con la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así que vamos a orar para que este mensaje haya llegado a tu vida. Dios necesita que el que se acerque a Él lo haga con un corazón humilde. Y si tú en esta hora has identificado que tu corazón no está en esa posición, yo quiero orar por ti. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere recibirte. Pero lo primero que tiene que inclinarse ante que tu cabeza es tu corazón y reconocer que solo Él es el grande. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por hablarnos, Señor, a través de esta palabra, por haber hablado, Señor, a nuestras vidas, por hacernos entender que con tu obediencia nosotros podemos ser bendecidos. Yo te pido que tú toques el corazón de todas las personas que están ahí. Si alguien no te conoce, Señor, si alguien había entendido que estaba en una posición que no necesitaba inclinar su corazón hacia ti, pero en esta hora lo ha reconocido, yo te pido que lo bendigas y que la salvación llegue a su vida. Te pido por nosotros, Señor, tus hijos, que no somos perfectos, que andamos buscando cada día caminar para agradarte. Que si en algún momento, Señor, tomamos una actitud de altivez, de arrogancia, Señor, tú nos hables a nuestros corazones y nos permitas volver a esa posición de humildad delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra y gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este momento. Yo espero de todo corazón que esta palabra haya edificado tu vida y que el Señor comience a ser el único rey de reyes en tu vida, en el trono de tu corazón. Te invito a que sigamos adorando al Señor, a que sigamos exaltando su nombre junto a los tuyos. Que la gracia del Señor sea sobre ti y sobre los tuyos. Dios te bendiga. Sing it, Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh, oh, centro de todo eres Jesús, centro
Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, every Padre, todo eres Jesús. Oh, el centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Centro eres solo tú. Centro eres solo tú. Centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo, gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida es tú, si mi vida es tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida es tú, si mi vida es tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida, oh mi vida, si mi vida es tú. El ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida es tú, si mi vida eres tú. Oh. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará a Cristo. Oh, Cristo, 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 Cristo. Oh, y salvación en el nombre, libertad en el nombre de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro.
Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Gracias por estar aquí. Le damos gracias al Señor porque pudiste compartir con nosotros el día de hoy. Si recibiste al Señor, escríbenos. Queremos que seas parte de esta gran familia y tenemos un lugar reservado para ti. No olvides activar las notificaciones e inscribirte a nuestro canal de YouTube. Esperamos verte el próximo domingo. Que Dios te bendiga mucho.